Buenas tardes, mi nombre es Rosario Moreno Torres y estoy aquí representando a la editorial de la Universidad de Málaga, UMA Editorial, para la presentación de este libro Juan Bautista Casani, La correspondencia del embajador de los Esguízaros, de Mercedes Gómez Oreña. Antes que nada, agradecer a la librería del BOE que nos acoge para este evento. Por supuesto, a la dirección, a la Junta Técnica y a la dirección de la UNE, en la que se integra la editorial de la Universidad de Málaga, la Unión de Editoriales Universitaria, que nos ha facilitado la organización, y están aquí con nosotros acompañándonos Rosa Bustos y Julia Sánchez Arévalo para la retransmisión de este evento. Este evento se está retransmitiendo por YouTube. Es importante que lo conozcan y que sepan que sus intervenciones quedarán grabadas y serán retransmitidas. También Alejandro Fernández, el gerente de Prodico, de UNEBOOK, que nos ha facilitado la organización y también pone a su disposición en esta estupenda librería la obra de Mercedes Gómez Oreña. Mercedes Gómez Oreña es doctora en Historia, especialista en el siglo XVII, y nos ha dado la oportunidad en la Universidad de Málaga de poder editar la fascinante historia de Juan Bautista Casani a través de su correspondencia. El libro, como vemos, se llama La correspondencia del embajador de los Esguízaros. Ella nos contará, y digo fascinante porque esto es una novela de meterte, enterarte y decir, pero esto no es una novela, es una realidad cuyo recorrido es importante que haya gente como Mercedes que lo deje registrado. Con ella le acompaña Juan Antonio Sánchez Belén, también doctor en Historia, también profesor emérito de la UNED y especialista en el siglo XVII. Quiero decir que esta colección, este título, Juan Bautista Casani, La correspondencia del embajador de los Esguízaros, es el número 148 de la colección Estudios y Ensayos de UMA Editorial. UMA Editorial es una editorial que tiene ya una cierta historia, cumplimos 50 años, y esta colección en la que se integra el libro, Estudios y Ensayos, se remonta al 1995. En una primera época tuvo 40 y pico títulos, y luego ya la siguiente época ha llegado hasta el 147. Es una historia larga, pero realmente ha sido una historia viva, en el sentido de que en el año 2016 tiene un cambio importante porque se le nombra un director, el profesor, el doctor Enrique Baena Peña. Se nombra un comité científico, se implementa la política de pares ciegos y todas aquellas condiciones y requisitos de la política editorial que garantizan el rigor de las publicaciones. Estos requisitos, el implantar el rigor, la reputación de la misma colección ha hecho que en el año 2023 se le haya concedido el sello de calidad de las publicaciones, lo cual que lo concede la UNE a NECA FECIT y que tiene una cierta trascendencia de reconocimiento del valor del libro, de la colección y de los libros. Para nosotros es un orgullo que el 148 que nos presentamos hoy de Juan Bautista Casani, de Mercedes Gómez Oreña, sea un exponente perfecto del rigor de esta colección, que se centra en el discurso crítico en temas de ciencias sociales y humanidades, sobre todo filosofía, historia y filología, y que tienen el aparato común del rigor para todas las temáticas. Mi enhorabuena a Mercedes Gómez Oreña, mi agradecimiento a ustedes por estar aquí, y ya paso a darle la palabra al doctor Juan Antonio Sánchez Belén, que nos presentará esta obra. Buenas tardes. Ruego disculpas por mi clara voz, porque estoy con una afonía espantosa desde hace 2 meses. Intentaré ser breve y para dar paso
a Mercedes Gómez Oriña, que es la protagonista indiscutible de esta tarde y de este acto, mitad académico, mitad social, mitad afectivo, que se desarrolla en este centro fantástico que es la biblioteca, es la librería del BOE. Yo conocía a Mercedes Gómez quizás el segundo o el tercer año que di clases en la tutoría de la asignatura de métodos del Centro Asociado de la UNED en Madrid. En ese año hubo varios alumnos que se pusieron en contacto conmigo porque estaban interesados en realizar una tesis doctoral, en continuar los estudios, una vez acabada la licenciatura, continuar sus estudios de doctorado. De estos alumnos, finalmente se excluyó uno y quedaron 2 alumnos que vieron acabar sus tesis doctorales con éxito, y una de ellas es Mercedes Gómez Oriña. Una tesis que fue una propuesta personal, moviendo papeles en el archivo de protocolos notariales, se me apareció porque en el archivo se te aparecen los personajes, te aparecen los documentos. Muchas veces no sabes lo que estás encontrando, lo que estás buscando. Bueno, pues se me apareció Juan Bautista Casani. Ella no tenía un tema, quería un tema, se lo ofrecí, le ofrecí más que nada el estímulo para seguir investigando en un personaje que yo había descubierto ocasionalmente, pero que se salía de mi órbita de trabajo en aquel momento, que eran los mercaderes holandeses, los mercaderes extranjeros en Madrid en la segunda mitad del siglo XVII. Por lo tanto, era un tema desconocido, era un tema sin investigar, y ella lo cogió, lo hizo suyo con un enorme y fantástico resultado. El resultado es una tesis doctoral que obtuvo el sobresaliente cum laude por unanimidad, una tesis doctoral que fue luego, que obtuvo posteriormente el premio extraordinario de doctorado. Por lo tanto, es un trabajo importante para la historiografía española. De esa tesis doctoral realizada, de esa investigación que le llevó bastantes años, pues porque hay que entender que no es una persona que haya tenido una beca universitaria, que haya tenido unas ayudas universitarias para hacer la tesis, sino que ha sido por su cuenta y riesgo, lo cual dificulta mucho más una investigación por la carencia de medios. Ha publicado en varios artículos, están en curso de publicación otros trabajos, y desde luego yo sé que no se acaba con la publicación de este libro su labor investigadora, sino que es todo lo contrario, es decir, es un acicate más para seguir investigando, ahora compaginando este tiempo de investigación que lleva muchas horas, mucho tiempo, con otra práctica que es la actividad docente en un instituto de estudios secundarios. Por lo tanto, quiero resaltar esta doble faceta ya de Mercedes, la docente por un lado y la investigadora por otro. Una investigación que ha dado resultados interesantes, que yo voy a mencionar solo 3, que es la punta del iceberg de su producción historiográfica. Uno sobre la esposa de Juan Bautista Casani, dentro de esa línea de intentar resaltar el papel que tienen las mujeres en la sociedad española de los siglos XVI, XVII y XVIII, en la modernidad. Porque es prácticamente desconocido. Hay últimamente un gran aporte historiográfico sobre el papel de la mujer, más sobre todo centrado en el siglo XVIII que en el siglo XVII, más centrado sobre determinados personajes de la nobleza y de la corona, es decir, las hijas de los reyes, las esposas de los reyes, de la alta nobleza, aunque de la alta nobleza hay todavía enormes e importantísimas figuras que están por descubrir, pero que están toda la documentación en las casas nobiliarias y está toda la documentación en el archivo de protocolos notariales. Un caso para mí paradigmático es la duquesa de Frías. La duquesa de Frías es uno de los personajes más importantes de la monarquía que está todavía sin investigar.
protocolos está ahí está toda su documentación. Pero de esas segundas mujeres, de ese ámbito medio acomodado, no se sabe casi nada. Sabemos muy poco sobre las mercaderas, sabemos muy poco sobre las parteras, sabemos muy poco sobre los oficios que desempeñan las mujeres en la sociedad de su tiempo. Y por eso es importante este artículo de Mercedes sobre la mujer de Juan Bautista Cassany. Otro artículo importante es, evidentemente, el papel de la familia Vivaldo, de la que él es uno de los miembros en el desarrollo de la banca y del comercio en la península ibérica y en la monarquía hispánica. Y el tercer aspecto, indudablemente importante, es el análisis del papel de Juan Bautista Cassany como embajador, como representante de los cantones católicos, de los esguízaros en la monarquía española. Los esguízaros son católicos, son suizos católicos, al servicio que se venden al mejor postor como mercenarios y que en este caso van a trabajar al servicio de la monarquía española en dos frentes. Por una parte es en el estado de Milán, que el estado de Milán pertenece a la monarquía española, y en los años finales de la guerra de España contra Portugal para conseguir revertir la independencia de Portugal. Por lo tanto, se contratan soldados esguízaros para el frente de Extremadura, que es con un coste elevado, un coste excesivamente elevado para los resultados obtenidos en este frente, puesto que finalmente las campañas de Juan José de Austria, que es el jefe militar del frente de Extremadura en los años 1661 hasta la independencia de Portugal, hasta 1665, que es cuando prácticamente finalizan las operaciones para revertir la independencia de Portugal, es un fracaso y por lo tanto ya se encamina la monarquía hacia una negociación pactada con Portugal para reconocer su independencia. Esos tres artículos vienen a sintetizar de alguna manera los objetivos de Mercedes Gómez. Pero yo sé que está trabajando en otras investigaciones y está trabajando en una figura muy importante, poco conocida, que es el hijo de Juan Bautista Cassany, el jesuita José Cassany, que es uno de los grandes matemáticos de comienzos del siglo XVIII, relacionado con la Escuela de los Novatores, que es una escuela que se va desarrollando de renovación de la ciencia, de la matemática, de las ciencias físicas, etc., en la monarquía española durante el reinado de Carlos II. Esa es otra línea que ella está trabajando y que espero que obtenga los mismos éxitos que ha tenido su investigación sobre el padre, sobre Juan Bautista Cassany. Y nada más, no quiero quitar más protagonismo a Mercedes Gómez, creo que es el momento de explicarnos ella este proceso de este libro, que es un libro muy querido, que conozco desde el principio, cuando ella descubrió esa importante colección de documentación que ha manejado en los archivos. Nada más y cuando quieras. Bueno, en primer lugar, gracias a Rosario Torres porque me ha presentado, pero también a la Universidad de Málaga y a todos los miembros de la editorial que me han ayudado a que este libro esté ahora mismo entre nosotros. Por supuesto también a la librería del BOE, que nos ha prestado este lugar para presentarlo, y a Juan Antonio. A Juan Antonio, que le debo un montón, ya os ha contado, que me dijo, me presentó a este personaje cuando yo no tenía sobre qué investigar, y además porque él ha dicho que lo conoce muy bien porque precisamente fue él el que me insinuó, me obligó prácticamente a hacer este libro, porque entendía que esta correspondencia, que no es muy habitual en el mundo de los negocios, tenía que salir a la luz. Y, por supuesto, también quiero dar las gracias a Pablo,
que está haciendo fotos por ahí, a mi marido, que ha sido el que más ha sufrido estas investigaciones. Y por supuesto a todos los que estáis aquí, familiares, amigos y compañeros, ¿vale? Bueno, ¿quién es Juan Bautista Cassany? Juan Bautista Cassany tiene 3 profesiones muy importantes. Es financiero, o sea, es un banquero, es un tesorero de la Cámara Apostólica y además es diplomático. Diplomático, que es la parte que nos va a interesar o que más desarrollada está en este libro. Esto le va a permitir tener unas relaciones en la esfera política y religiosa de la España del siglo XVII. Estas relaciones lo que va a tener es que va a favorecer que haya mucha documentación sobre él. Documentación que he encontrado en el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid, porque como ya os ha dicho Juan Antonio, me dijo que allí había esa información, y también el Archivo Histórico Nacional, Simancas, y la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, que es donde he sacado esta información, estas cartas. A todos ellos, a estos archivos y a otros que, por no mencionar, por no alargarme tanto, agradezco que hayan contribuido a que esta investigación esté aquí. Gracias a la documentación que hemos encontrado en la Real Academia de la Historia, se compone de 2 borradores de cartas, 2 copiadores de cartas. ¿Qué son 2 copiadores de cartas? Pues cada mercader, cada financiero tenía todas las relaciones que mantenía con las personas que tenía negocios, copiaban todas las cartas porque era fundamental para ellos. Pues bien, es muy raro que existan estas cartas en la actualidad, pero yo por suerte he encontrado estas dos borradores, pero el que nos ocupa solo es uno que está compuesto por 175 cartas, pero de ellas 81 son las que va a enviar a 3 personalidades distintas. ¿Por qué existe esta documentación? Pues esta documentación existe principalmente porque el hijo de este personaje del que os ha hablado antes Juan Antonio, José Cassany, era jesuita, y además Juan Bautista Cassany tuvo una quiebra. Entonces la herencia, como era jesuita, no se la podía dejar a su hijo por ser religioso, pero sí se lo deja al colegio imperial, al colegio de jesuita de Alcalá de Henares. El dejarles esta herencia, sabemos que los jesuitas, al tener una quiebra de por medio, tenían que guardar toda la documentación. Aparte que sabemos que la Iglesia generalmente suele guardar documentación. En 1767, cuando se suprime la orden religiosa de los jesuitas, va a ser distribuida esta documentación por varias instituciones. Por suerte, una de ellas, de esta documentación, va a caer en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Bueno, pero realmente lo que venimos a hablar hoy es de Juan Bautista Cassany. ¿Quién es? Es un señor que viene aquí a España a finales del siglo XVII, en el 1556, y que pertenece a una familia, los Vivaldo, que son miembros de la élite mercantil, militar y política. Son muy importantes, entre otras cosas, porque uno de sus miembros, en 1559, llegó a ser dux del Senado de la Liguria, de Génova. Y además, uno de sus miembros, que va a ser fundamental en este hecho, Stefano Vivaldo, va a ser embajador en el papado, y Julio II no solo le otorgará la Rosa de Oro, que solo se daba a las cabezas coronadas, sino que a él va a conseguirla, y va a tener una trascendencia mayor porque le va a permitir, junto con los Grimaldo, que ellos remitan todas las rentas eclesiales que había aquí en España, lo remitan a Roma. Como este negocio va a ser muy importante, lo veremos más adelante, va a tener una trascendencia mucho mayor.
Por tanto, serán Génova, Roma y Madrid, especialmente esas ciudades, las que van a ser determinantes para esta familia. Bueno, pues una vez que llega a Madrid, se encuentra que sus parientes que tienen aquí asentadas una sucursal, la sucursal madrileña, va a encontrarse con un problema, y es que 3 miembros, la sucesión del fallecimiento de los 3 miembros de esa familia van a fallecer, con lo cual él, que era un viaje transitorio, se va a convertir en un viaje permanente. Evidentemente, como va a estar aquí permanentemente, lo que va a hacer es buscar una persona para seguir la saga, o sea, necesita una mujer que ya os ha contado Juan Antonio, que es Francisca. Francisca Merodio es la nieta de un dueño de la cárcel de Antequera, y además de cárcel de Antequera, el otro abuelo era boticario aquí en Madrid. Y el padre de la novia, que era huérfana, era un abogado de los Reales Consejos. Pues bien, esta persona tiene mucho dinero, es muy jovencita, tiene 15 años, y su hermano la obliga a casarse con Juan Bautista Casani, que tiene más de 30, casi rayando los 40. Bien, pues en 1963 se casan y van a tener 7 hijos. 1663, perdón. Se casa, tienen 7 hijos, pero por desgracia esos 7 hijos se le van a ir muriendo. Se le van a ir muriendo, y 3 de ellos, por desgracia, van a morir de viruelas en un periodo muy corto, 45 días. Va a desaparecer y se va a quedar sin ningún hijo. Al poco tiempo, incluso pensó que iba a perder a su mujer. Al poco tiempo tiene a José Casani, que será el único que le sobreviva, que va a ser matemático, rector del Colegio Imperial de aquí de Madrid, visitador del Santo Oficio, y visitador y calificador del Santo Oficio, y además va a ser escritor sobre todo de hagiografías, pero por una cosa que le vamos a conocer más, principalmente va a ser porque es un miembro fundador de la Real Academia Española. El matrimonio, una vez que se casa, va a vivir a la calle del Lobo, que es la actual Echegaray, que esa calle está ubicada en lo que conocemos actualmente por el barrio de las Letras, aunque en realidad era el barrio de los italianos, porque allí estaban asentados toda la colonia de italianos aquí en la corte. De hecho, allí estaba el hospital de San Pedro y San Pablo de los italianos. Él compra la casa a los herederos de los Vivaldo y la va a reedificar. Y va a construir 2 casas. 2 casas con un lujo impresionante. De hecho, en una de ellas vivirá como alquilado el embajador del emperador, y además de otros personajes que son de las casas nobiliarias de segundo orden. Pero aparte de esta casa, una vez que entra como embajador de los esguízaros, que luego a continuación os contaré por qué llega a ese puesto, él lo que va a hacer es comprar la Casa Puerta, una Casa Puerta que es conocida en Madrid, que ya no existe evidentemente, es conocida en Madrid por la casa de un amigo suyo, de Pablo Doria. Esta de los Espínola. Esta casa lo que va a hacer en ella es una finca en la que va a mandar construir un palacio al estilo de los de Roma. Tan importante van a ser sus obras que lo que va a hacer es que va a llamar a 2 pintores, a los artistas más importantes del momento. Se va a convertir en un mecenas, Adam Smith y Dionisio Mantuano. Esta casa será su capricho, pero a la vez también va a ser uno de sus mayores disgustos cuando la tenga que vender judicialmente para pagar las deudas que tenía. Parte de las deudas. Como veis, si os he dicho que tiene 2 casas grandes, más luego esta y las personas a las que contrata para decorarlas, entenderéis que estamos ante una persona que tiene un lujo, que vive en un lujo y necesita de una cantidad de criados impresionantes para mantenerlas. ¿Por qué lo puede hacer? Pues bien, como os decía hace un rato, Julio II, el Papa, entrega a
a la empresa Grimaldo Vivaldo, que tiene una buena banca, una banca en Roma, les entrega la potestad para poder recaudar todas las rentas que tiene aquí la Iglesia, que tiene en España la Iglesia. Eso les va a ser muy favorable para ellos, porque incluso en 1594 van a ser los Vivaldo, junto con los Torres aquí en Sevilla, van a ser los únicos que van a tener orden de poder montar un banco en Sevilla. A la par que recoge estas rentas, también Fernando el Católico, estamos hablando de los Vivaldo, Fernando el Católico le va a mandar a esta empresa que pague en Inglaterra la dote de su hija Catalina, que casó primeramente con Arturo, el rey de Inglaterra, y luego con su hermano Enrique VIII. Por tanto, tenemos aquí dos facetas importantes: trabaja con la monarquía y trabaja con la Iglesia. Pero además de trabajar con la Iglesia, va a ser el encargado después, Juan Bautista Casani, de ser tesorero de la Cámara Apostólica. ¿Qué quiere decir tesorero de la Cámara Apostólica? Pues aparte de las rentas estas que tenía que remitir, todas las bulas que necesitaba la gente, pues bulas para casarse, bulas para todo tipo, para los obispados, él se va a encargar de traerlas de Roma. Todo eso le va a generar importantes beneficios. Pero hemos dicho que era banquero y era banquero real. Pese a que la historiografía les pone en un nivel muy inferior. Ya os he dicho que habían tenido incluso orden para montar el único banco que había en Sevilla. A él se le conoce como un banquero inferior, a Juan Bautista Casani, porque trabaja esporádicamente prestando dinero a la monarquía. Pero sí que es verdad que trabaja para el Consejo de Italia. ¿Y qué hace en el Consejo de Italia? Lo que se va a dedicar es a traer todos los sueldos de los empleados del Consejo, tenían que ser sufragados por los territorios a los que representaba el Consejo de Italia, bien el Virreinato de Nápoles, de Sicilia o el Ducado de Milán. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este señor va a encargarse de traer ese dinero para pagar a los miembros y especialmente al presidente de dicho Consejo, va a encargarse de traerlos. Él lo adelanta, firman unos asientos y entonces él cobra unos intereses y va a permitir que ganar más dinero. Pero además se va a trabajar con los factores especialmente con los factores de la Santa Cruzada, que son los que van a recaudar el dinero que las iglesias de la monarquía, que estaban en la monarquía hispánica, tenían que aportar a la monarquía para la lucha contra el infiel. Pero no solo eso, además exportaba lanas. Exportaba e importaba, es decir, importaba lanas de vicuña de América y luego también las trasladaba fuera de España, y las lanas de añinos de aquí de España las trasladaba especialmente a Italia. Y por último traficaba, por decirlo de alguna manera, con diamantes y perlas. Los diamantes, que los traía de Amberes, a veces los mandaba directamente, los podía vender aquí, o los mandaba engarzar en joyas, y esas joyas luego se las vendía a personajes que se lo compraban. Por ejemplo, el nuncio apostólico, con el que los nuncios tenían mucha amistad con él porque ser tesorero, pues directamente se los vendía. Melini fue uno de los nuncios que más le compró. Casani, su época de mayor esplendor fue durante la regencia de la reina Mariana de Austria. Durante ese tiempo estuvo apoyado, porque se llevaba muy bien con los validos de la reina y con los altos dirigentes. ¿Qué pasa cuando caen estos dirigentes? Se vuelve a tener mucho contacto con Oropesa o con Medinaceli, pero será un momento que no tenga ese poder disuasorio con ellos, y justo en un momento en el que la monarquía española está pasando por una crisis muy grande, una crisis económica, y afectará gravemente a sus negocios. Él no puede pagar sus deudas, y especialmente no puede pagar las de la Cámara Apostólica. La Cámara Apostólica, viendo su situación, lo que hace es que va a pedir inmediatamente que abone todas las cuentas que están pendientes de los 10 años anteriores. Como no puede hacerlo, el fiscal de la Cámara Apostólica le embarga una serie de
bienes, entre ellos la casa puerta, aunque luego se la devuelven, y esos bienes se los van a devolver, pero los acreedores van a estar el concurso de acreedores va a entrar a saco. Lo único que al ser embajador, lo que va a conseguir es que va a pedir al Consejo de Estado que le concedan un juez conservador, es decir, un juez que mire por sus intereses frente a los acreedores. Esto lo va a conseguir sencillamente porque es diplomático y con una condición específica. Si no paga la Cámara Apostólica, no va a conseguir el juez conservador, con lo cual él accede a que le embarguen y pagar a la Cámara Apostólica. Eso es en cuanto a sus negocios. Pero ¿cómo llega a la embajada Juan Bautista Cassany? Juan Bautista Cassany llega a la embajada por una cuestión económica, una cuestión financiera. Hemos dicho que es banquero. Sabemos que los cantones católicos en esa época eran unos territorios en los que realmente muchos de ellos eran muy pobretones y solo se dedicaban a dar mercenarios para las guerras, porque su situación geográfica estaba situado en la corona al lado de la corona imperial, al lado de la corona francesa y en los territorios cercanos a la monarquía hispánica. Entonces, eso va a contribuir a que este territorio sea importante para esas coronas. Estos cantones no tienen una homogeneidad cultural ni nada, sin embargo, siempre van a estar muy unidos, pese a que unos son católicos y otros protestantes, pero es cierto que unos tienen más territorio y otros tienen más población, con lo cual, y cada uno va a dirimir sus problemas en las dietas respectivas y luego se unirán conjuntamente solo en la parte que les interese, que sea común a los dos. Bien, pues como prestan mercenarios a las coronas que se lo solicitan, lo que va a hacer es que en realidad no tenían contacto con la corona, con la monarquía hispánica aquí en Madrid, porque la cercanía del Ducado de Milán, que es el más cercano a Suiza, y el gobernador de ese estado era el que le daba y organizaba todo relacionado con ellos. Pero ¿qué pasa? Que el Ducado de Milán no tiene rentas, tiene muy poco dinero porque hay luchas constantes ahí, y lo que van a hacer es que cuando llegue, como os decía Juan Antonio, cuando llegue la guerra de Portugal y necesiten mercenarios para luchar aquí en Madrid, en la frontera extremeña, lo que van a hacer es que van a decir que no se lo van a dar porque no están abonadas todas las rentas. Entonces el rey, viene un embajador, el coronel de Beroldingen, aquí a Madrid, y dice: no te preocupes, nosotros vamos a crear, la monarquía crea un juro de la medianata para pagar esas rentas y para pagar todos los impagos que venían ya desde 1630. Bien, eso va a ser el detonante para que luego vaya a haber aquí un embajador. ¿Qué pasa? Que, como os he dicho antes, los mercenarios eran muy pobres. Vienen aquí a luchar en 1663 en el frente portugués y no tienen dinero suficiente. Sí que es verdad que la monarquía se encargaba de todos los pagos, pero la munición, el armamento y el vestuario lo tienen que pagar ellos, con lo cual el coronel de Beroldingen va pidiendo a algunos banqueros esa financiación. ¿Qué hace Cassany? Cassany es uno de ellos, pero además recoge todas las deudas que él tiene y se va a hacer cargo de ellas. Entonces, en ese año, en 1667, los cantones suizos, los mercenarios suizos que tienen esa fama de que son buenos luchadores, pues son derrotados, muy diezmados, y se tienen que volver a su tierra sin haber conseguido lo que habían venido a hacer aquí. Con lo cual viene el coronel de Beroldingen, se tiene que llevar a sus mercenarios, solicita más créditos y ya en ese momento le da a Juan Bautista Cassany el poder para ser embajador. Para ser embajador de los cantones católicos o los cantones esguízaros, que se llaman de las dos formas, para ser embajador aquí en Madrid. Se va a encargar de recaudar
ese juro, que esas rentas para pagar a los, porque se pagan anualmente, y además pues va a representar ante el rey en todas las cuestiones que concernían a los dos estados. Bien, estos embajadores, estos suizos, en 1680 todavía debían una cantidad muy grande a Juan Bautista Cassani. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen y le ceden a Cassani ese juro, pero se lo ceden de palabra y con documento, pero la corona no lo sabe, y él siempre se va a tener que cargar de recoger ese dinero. Justo se lo hacen en 1680, justo cuando tiene los problemas económicos más gordos. Hay muchos impagos que no recibe. Uno de ellos es el duque de Alba, que le debía una cantidad, había sido presidente del Consejo de Italia, le debe una cantidad muy grande, no puede sufragarla. Este mismo tesorero va a estar 4 años sin pagar esas rentas, que es realmente la renta más. ¿Quiénes son los destinatarios de esta correspondencia? Los destinatarios de esta correspondencia van a ser 28 personas. De esas personas, lo más interesante son tres personas, que son el coronel de Beroldinger, que era el partidario del partido proespañol en Suiza, el conde Casati, que es el embajador de España en Suiza, o sea, el embajador con el que trataba el gobernador de Milán, y el conde Carlos Borromeo. Carlos Borromeo, que es un miembro de la élite política de Milán, y además con una influencia grandísima porque es sobrino del Papa. Con lo cual, él va a esos 3 personajes, de las 175 cartas, 81 van a ir solo para esos 3 personajes. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando él está en quiebra, tiene muchos detractores y lo que quieren es expulsarle de la embajada. Él evidentemente no quiere que le expulsen de la embajada por una razón. Si le expulsan, le quitan el juez conservador. Con lo cual, esa va a ser durante todas las cartas, estas cartas que se escriben desde febrero de 1687 hasta al año siguiente, 1688, su objetivo principal va a ser eso, que no le expulsen de la embajada, porque hay cartas también con acreedores. Barletani es una banca romana que va a hacer que este banquero, que este personaje, a través de la influencia política del Papa, influya en Suiza a través de su nuncio y le expulse de la embajada. Eso es lo que va a pretender, pero le sale la jugada mal y no le van a expulsar porque él juega la baza de que le deben mucho dinero. Y a ninguna persona que quisiera entrar como embajador le iba a compensar hacer ese desembolso tan grande. Pues esto es en síntesis. Bueno, hay cartas a familiares, evidentemente son muy entrañables. Las cartas que escribe a su hermana Ana Teresa, que está en el convento de Santa María del Trastevere de Roma. Llama mucho la atención el dolor que escribe al final de las cartas, la última que aparece aquí, que escribe a su hermana, que cuenta cómo ha muerto su hijo, el único que pensaba que iba a vivir, porque el otro ya era jesuita, que iba a vivir y que se iba a quedar a hacer cargo de la casa y de llevar la compañía adelante, pues muere y se lo cuenta a su hermana. Y además se lo cuenta diciendo: qué pena que encima yo estoy enfermo de gota y no he podido consolar a mi mujer por el hecho de una pérdida tan grande. Y ha tenido que ser el otro hijo, que es novicio, el que ha venido a consolar a su madre por la pérdida tan grande. Esto es, en síntesis. Bueno, hay acreedores también, habla de la enfermedad, de la muerte y de otras series de cosas que, por ejemplo, de política, de cómo va la campaña de las guerras de Austria, cómo ha sido la campaña en Orán, que han asaltado Orán, o que por ejemplo, los venecianos quieren en la Helvética, en los cantones suizos, contratar mercenarios. ¿Para qué será? Todas esas cosas son las que aparecen en esta correspondencia. Aunque me he centrado menos en ella, ha sido especialmente para daros a conocer qué y por qué este personaje, que considero, y visto lo que
es desconocido. Considero que es una pieza importante en los años en los que él trabaja aquí en España. Y eso es todo. ¿Quieres...? Vale, sí, perdona. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna curiosidad que os llame la atención sobre este personaje, del que yo sí estoy muy enamorada de él como personaje, evidentemente. Cuando hiciste la tesis, ¿pensabas que ibas a llegar donde estás ahora? Pues no, la verdad es que no lo pensé. No pensé que iba a llegar a esto, pero lo que no pensé era que iba a disfrutar tanto con la investigación. Las investigaciones, Juan Antonio lo sabe porque también es un ratón de archivo, y lo que se disfruta, ¿verdad? Y lo que estás allí y se te pasan las horas muertas por la cantidad de curiosidades que se ven en los archivos, especialmente en el de protocolos. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar el libro? El libro ha llevado, en realidad ha llevado tiempo, porque como veréis, lo que he hecho ha sido, normalmente cuando traduces esas cartas estamos en el siglo XVII, y este personaje escribe esas cartas en toscano y en castellano. Es un castellano distinto, claro, y la traducción yo no quería que fuera totalmente modernizada, por el hecho de que se pierden muchos matices. Tampoco quería que fuera como estaba en original, porque hay muchas cosas que no se entienden. Entonces, el hacer una adaptación ha costado mucho de investigación. La verdad es que si he estado más tiempo ha sido porque ha estado parado en el escritorio durante mucho tiempo, pero calculo que en torno a 2 años más o menos desde que empezamos, vamos, que me insinuó Juan Antonio que lo tenía que hacer, 2 años, ¿no? O así. No sé si fue antes de la pandemia. Sí, fue antes de la pandemia. Claro. Fue bastante antes de la pandemia, pero luego paré, ¿te acuerdas? Sí, pero... Entonces, 2 años. Lo que es escribirle como tal, 2 años. ¿Hablas de la mujer de Cassani en el libro? Porque has hablado de ella ahora, pero... Sí, se habla... está estructurado con los orígenes, los epígrafes que hay es orígenes, matrimonio, y cuento esos detalles, el hogar, las casas y los negocios. Todo lo que os he venido contando está aquí. Y se habla de la mujer, lo que pasa que específicamente hay un artículo hecho de la mujer de Cassani. Pero ella le ayudó realmente en los negocios de la lana o así. No. Que siempre hay... No. La ayuda de la mujer fue más bien económica, porque tenía un mayorazgo y lo que hacía era sacar beneficio del mayorazgo de la mujer. Esa es la ayuda que tuvo. Era una mujer que se casó con 15 años, que había estado en un convento desde muy niña, y que además al principio no sabía leer ni escribir. Porque en esa época había muchas mujeres, incluso hombres, que de una posición elevada, que no sabía leer ni escribir. ¿Ya? Pues ahora sí terminas. ¿O Juan Antonio? Bueno, un segundito. Sí. Yo iba a preguntarte sobre el proceso de la crítica a la hora de evaluar y de seleccionar la correspondencia, pero ya lo has planteado, es decir, sí. No tenía mucho más que formular. Eso sí, yo lo que quiero resaltar es que cuando empezó no sabía italiano, ahora sabe italiano. Exactamente. Es decir, es otra cosa que ha conseguido a lo largo de esos años. Es decir, es un personaje que cuando descubre la correspondencia en italiano se tiene que poner a aprender italiano para poder traducir esa correspondencia. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que la grafía es completamente distinta del 17 de ahora. Yo, por ejemplo, no entiendo, a mí me cuesta ahora leer italiano
pero no me cuesta nada leer italiano del siglo XVII. Yo voy al Archivo Vaticano, leo los documentos prácticamente de corrido, pero si me pongo a leer ahora un libro actualmente escrito por un italiano, me cuesta muchísimo más entender. Es decir, que esas cuestiones son importantes a tener en cuenta. Por eso la dificultad de decir, ¿cómo lo traduzco? Lo traduzco como estaba entonces, lo actualizo al español de ahora, pierdo los matices, prefiero conservarlos. Es una cuestión metodológica importante que se plantea para un historiador que no está avezado en estas lides, porque esto es más típico de los traductores de obra literaria. Yo recuerdo Consuelo Vergés, que yo la conocía, Consuelo Vergés, en los últimos años de su vida, que es la gran traductora de Marcel Proust. Bueno, entonces, en una conversación con ella, nos planteaba eso, es decir, cómo traducir al castellano actual términos franceses locales que son prácticamente irreconocibles en castellano. Ese era de los problemas más importantes de la traducción. Por lo tanto, eso también hay que ponerlo en realzarlo en el trabajo de Mercedes Gómez. Gracias, Juan Antonio. Ya de paso sí que quiero hablar de la correspondencia, que es verdad que son 175 cartas, aquí no están las 175, aquí hemos metido 69 cartas por una sencilla razón, porque se nos iba de volumen y entonces se han metido unas cuantas. Sí que es verdad que están todas... o sea, están los 28 personajes, están todas las cartas, pero por ejemplo de los tres principales, como son de Berold Dingel, como son Carlos Casati o como es el Carlos Borromeo, esos solo aquellas que son significativas porque cuenta un acontecimiento o por lo que sea, o de su hermana también hay alguna más por algunas cuestiones significativas que he entendido que era importante meterlas. No, solamente voy a decir que sería igual de complicado, que sería igual de complicado de traducir del castellano antiguo al castellano moderno. Sí, es también, hay palabras que te cuesta entenderlas y que, de hecho, Juan Antonio lo sabe, que en protocolos, ¿verdad?, tenemos diccionarios específicos para mirar algunos términos, porque no lo conocen. Un detalle curioso que a mí me lo contó Juan Antonio, yo no lo tuve que mirar en el diccionario, antes, para hablar 1 millón, es un cuento. Se dice, en lugar de decir 1 millón de pesetas, decían un cuento y tanto, ¿no? ¿Te acuerdas? Un cuento. Y tú te encuentras en un documento un cuento y dices, ¿y qué? ¿Y de quién era el autor, no? No, pero es distinto. Por eso es lo que quería decir, que es complicado el italiano de antes, como el castellano de antes con el castellano de ahora. Es lo que quería entender, ¿no? No. ¿Estás preparando algo ya para un futuro o no? Sí, estoy preparando el libro precisamente de José Casani. ¿Y el de la mujer para cuándo? De momento no. Bueno, hola, me gustaría apuntar, yo me he leído la tesis no una vez, ni dos, ni tres, me la he leído bastantes más, soy el marido de Mercedes, por eso me la he leído. Lo que sí que me gustaría notar que es la importancia que tiene este personaje desde el punto de vista del lujo en el que vivía, o sea, no queda reflejado, no ha habido tiempo de explicarlo, ¿no? Pero Mercedes ha hecho una investigación tan exhaustiva que hay un relato del lujo con el que vivía este señor. Solamente su casa, la que tenía en Madrid, era una casa impresionante, se hizo una reforma impresionante y luego solamente el boato, las joyas, los vestidos, las alfombras, los muebles. Si tenéis tiempo lo podéis mirar porque es de verdad que es impresionante ver cómo vivía este señor. Es un relato verdaderamente impresionante. Una cosita, ¿desaparece en la saga? ¿Ya no hay nadie más de los Casani? Sí, hay un Casani, pero ya no tiene relación con estos Casani. Solo he hablado de los Vivaldo porque los Casani no hay referencias. Sabemos que vienen de Casani o de Caserta, pero no tenemos referencias. Sí hay en la actualidad unos Casani, pero no tienen nada que ver con estos. Además es un conde, creo recordar, es el conde Casani, pero no tiene nada que ver y están en Barcelona, trabajan en épocas más tardías, yo creo,
pero no de esta descendencia para aquí, porque todos los hijos, como hemos dicho, de los 7 mueren 6 y el otro es jesuita, con lo cual no hay saga para continuar. Y de los Vivaldo sí, de los Vivaldo continúan, Vivaldo o Vivaldi, que Vivaldi, el compositor, es otra de las ramas, porque los Vivaldi tenemos los conocimientos desde 1100 y pico, es lo más temprano que yo he encontrado, y se van repartiendo por el Mediterráneo. Este Vivaldi vive en Venecia, con lo cual otros viven en España, que llegan aquí en el siglo XIII. Los primeros Vivaldi que intentan dar la vuelta a África son las primeras noticias de las crónicas que aparecen, es a finales del siglo XIII. O sea que Vivaldo sí, pero Casanis no. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa por la mente de un investigador cuando llega el primer día a protocolos y hasta la caligrafía no es como la que tenemos hoy en día? Pues la verdad es que hubo los primeros días sí que te agobias y te pones muy nerviosa. Yo lo único que hacía era pedir fotocopias, ir a casa y mirarlo en casa, porque allí me agobiaba muchísimo. No podía... Veías una parte y además yo creía que había que copiar todo el documento, pero bueno, tenía suerte que muchos de los días estaba Juan Antonio allí. Y entonces le preguntaba a él. Porque no todos los investigadores pasan mucho tiempo, como ya he dicho, en los archivos, pero Juan Antonio es uno de ellos, de los que pasa muchas tardes. ¿Y no hay ningún tipo de beca ni nada que te pueda... Sí, beca pedir. O que te pueda, no sé, incluso salir, son italianos, ¿no? O Sí, son genoveses. Ir un poco al origen a investigar. Hombre, no hay nada que cubra eso. No hay nada que cubra eso. Ni nadie que quiera un poco apoyar esta iniciativa. El único apoyo que voy a tener ni nada. Cuando me jubile, irme a Italia, alguna temporada si tengo disponibilidad económica, y investigar, porque hay mucho documento en el archivo histórico, en el archivo secreto vaticano y en Génova. Yo solo he utilizado de la parte italiana, solo he utilizado fuentes históricas, no he podido ir a ningún archivo, pero evidentemente hay relacionado con él, porque estamos hablando que era tesorero de la Cámara Apostólica, con lo cual y hay el juicio que forma la Cámara Apostólica no está aquí en España. Yo fui al archivo episcopal y me dijeron que estaba todo en el archivo vaticano, o sea, con lo cual tengo que remitirme allí. Por eso he tirado, pero hay tanta información, yo tengo para 7 vidas con este señor, o sea, con lo cual puedo tirar por otras muchas cosas. ¿Vas a ir tú solo o te tengo que acompañar? Me acompañarás. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por el esfuerzo, por la presentación, por traer a esto. Muchas gracias a todos ustedes, a la Librería del BOE, a la UNE, a Rosa Bustos y a Julia Sánchez Arévalo. Damos por concluido esta presentación de este libro, y aquí, bueno, pues lo tienen a su disposición y tenemos a la autora para la firma. Será retransmitido por YouTube, así que les animo a escucharlo, a leerlo, y podemos dar ya un fuerte aplauso a la autora, que realmente es la mejor.